Bienvenidos a esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIP, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología, está conformada por 15 conferencias que se realizarán en 4 módulos. Prográmense que ya estaremos emitiendo en vivo todos los martes y jueves desde hoy hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 hora Colombia-Perú, 10 hora Guatemala. Hoy damos inicio al módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación, que tiene 4 conferencias. En breve vamos a iniciarla. Si tienen ustedes inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Este módulo otorga constancia de asistencia y para ser elegible se requiere registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias programadas. Si cumples con este requisito al finalizar el módulo, vas a recibir un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión que corresponden a $3 pagaderos en tu moneda local y a vuelta de correo vas a recibir la constancia. El link para registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento o pueden acceder directamente al formulario escaneando el QR de la imagen. Parte de Perú tenemos el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cemento Yura. De parte de Colombia, el apoyo comercial es de SICA y Holcim. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. A continuación, tenemos la conferencia Estado del Arte de la Prefabricación, España y Europa a la vanguardia. Es la primera del módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación, a cargo de Alejandro López Vidal, gerente técnico de ANDESE, que es la Asociación Nacional de la Industria de Prefabricados de Hormigón de España. La industria española de prefabricado es reconocida internacionalmente por su prestigio. Edificios, infraestructuras o áreas urbanas son campos asociados al empleo de soluciones en prefabricado de concreto gracias a las prestaciones que ofrece el concreto y a la técnica de la prefabricación al trasladar a la fábrica la realización de los elementos con ventajas en términos de eficiencia, control de calidad, seguridad y rapidez en la ejecución. En la presentación, Alejandro nos va a esbozar el estado del arte actual en España y por extensión Europa. Él va a exponernos proyectos recientes, donde el prefabricado ha sido el principal artífice del éxito de la obra, así como enmarcarlo en un contexto cada vez más condicionado por exigencias de sostenibilidad, digitalización o industrialización. Voy a presentarles a nuestro conferencista. Alejandro es ingeniero industrial de la Universidad de León, España, con especializaciones en estructuras e instalaciones industriales e intensificación eléctrica y diversos cursos en construcción sostenible, energías renovables, prefabricados de hormigón y metodología PIM. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, especialmente en la industria de prefabricados de hormigón. Desde el 2008 trabaja en ANDESE, la Asociación Española de la Industria de Prefabricados de Hormigón, donde ha ocupado varios cargos y desde hace 11 años es su director técnico. Ha liderado iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, normatividad y el desarrollo de productos en la industria del hormigón prefabricado, representando a España en comités europeos de normalización y participando en proyectos internacionales de investigación. Es autor de artículos técnicos en revistas especializadas y ponente en congresos y charlas técnicas. También ha desarrollado varios cursos y programas de formación en colaboración con universidades y empresas. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Alejandro López, que se conecta hoy desde España. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros también estamos encantados de tenerte acá. Si quieres, puedes empezar a compartir tu presentación, miramos que esté funcionando bien y para dar inicio a la conferencia. Se está viendo muy bien, ya estamos viéndola en pantalla completa, es decir, que estamos listos, Alejandro. Te dejo entonces con el público para que te des la presentación y al final nos vemos para la sesión de preguntas. Muy bien, pues nada, encantado una vez más de colaborar con Procenco, anteriormente con Asocretor. Desde hace aproximadamente 10 años pues estrechamos la colaboración y para mí es un
enorme honor ser quien inicie esta serie de 15 conferencias técnicas de aquí a diciembre. Se me propuso cuando se contactó conmigo pues dar una visión general de la prefabricación a nivel mundial y mi respuesta fue si es posible hacerlo. Evidentemente es muy difícil, hay que contar las diversidades que hay a nivel internacional, pero sí que podía, en cambio, pues dar una visión más de lo que se está produciendo, el contexto en el que estamos actualmente en Europa y más en particular España. España es una industria puntera en cuanto a la prefabricación, ya con una larga trayectoria. Y voy a intentar en los próximos minutos hacer un poco un ejercicio de dónde está la prefabricación de concreto y ver un poco hacia dónde se dirige ante los retos que tenemos. Antes de nada, para quien no nos conozca, Andez es la asociación que aglutina a una parte importante de la industria española de fabricantes de todo tipo de productos prefabricados de concreto, desde un adoquín hasta una viga de un puente, un tubo, un panel para una fachada, una estructura, etcétera, etcétera. Y justo este año cumplimos 60 años, lo cual pues yo creo que es indicativo de la evolución que ha tenido nuestra industria y también que la asociación pues de alguna manera ha sabido dar voz a un sector cada vez más potente. Y como cualquier otra organización empresarial, pues tenemos siempre sinergias con otras organizaciones, por destacar alguna, la Plataforma Tecnológica del Hormigón en España, la COE, Conferencia de Organizaciones Empresariales, nuestra patronal europea, con otras asociaciones, aproximadamente 20 asociaciones nacionales. Y me gusta sobre todo incidir en este punto. El hecho de que se me invite, yo creo que en gran medida parte, creo, de mi conocimiento y experiencia también es porque utilizamos el mismo idioma, el español. Y yo creo que esto es algo que hay que saber, aunque a veces no seamos plenamente conscientes del valor que tiene, pues nos facilita la comunicación, el poder un poco, el compartir el conocimiento, el compartir experiencias, no solamente lo que hayamos hecho bien, también cuando nos equivocamos, aprender de los errores. Bueno, pues tener un idioma común que hablamos unos 500 millones de ciudadanos en el mundo, yo creo que es importante y el aprovechar esa vía. Para poner un poco en contexto, vengo a hablar de España, vengo a hablar también de un poco de la situación en la que estamos en Europa. A veces también nosotros, cuando se nos pone un poco en el foco Latinoamérica, eh, hago el ejercicio a la inversa. Caemos en el error muchas veces de unificar y decir, bueno, en Latinoamérica. Entiendo que en Latinoamérica, ustedes, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, países que conozco mejor, también Brasil, donde la industria del prefabricado ha ido creciendo paulatinamente, pues hay unas diferencias notables entre unos países y otros. Sucede exactamente lo mismo en Europa. Dense cuenta que España, pues la población de España es el 8% de toda Europa. Y luego dentro de Europa, que somos 50 países, hay lo que es la Unión Europea. Y esto también es un matiz importante que luego destacaré cuando hable de la normativa. Bueno, ¿cuál es la situación o cómo estamos en este momento? ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? Evidentemente hay distintas velocidades en cuanto o tasas de uso de prefabricados, que van muy ligadas en cada país al grado de industrialización y sobre todo a la economía. En economías más pujantes, donde el coste de la mano de obra, pues cabe esperar que el grado de industrialización y por tanto de prefabricación esté mucho más introducido. Y también el factor climatológico. España está dentro tenemos un clima generalmente benigno, con lo cual hay mucha obra in situ, mucha obra convencional. España es un país de hormigón, de uso de concreto, pero si nos vamos al norte de Europa, a los países escandinavos, allí durante prácticamente la mitad del año no queda otra opción más que industrializar, con lo cual cabe esperar evidentemente que se utilice más prefabricado, pero también se hace así en los meses más cálidos. Y luego es un punto también importante el tema de la comercialización entre países. Nosotros, por ejemplo, estamos limitados con Portugal y Francia y por el norte, en Francia, tenemos los Pirineos, tenemos una cordillera que eso de alguna manera dificulta ya de por sí los radios de acción de la prefabricación por el peso de los elementos es limitado, pero que no hay un gran
comercio transfronterizo entre distintos países. Y luego cuando decía el tema de la Unión Europea, es importante destacar que cada vez más todo nos viene de arriba, es decir, de lo que se decide nuestras administraciones comunitarias. Prácticamente diría que el 90% de las normas, leyes que tenemos que aplicar vienen de Europa, vienen de la Unión Europea, luego se tienen que transponer al derecho español, pero nacen de ahí. Y eso nos obliga a tener también ahí pues toda la influencia que seamos capaces. Bueno, evidentemente todos ustedes si están hoy conectados es porque tienen un interés en la prefabricación, bien porque ya trabajen dentro de la industria, porque sean agentes relacionados, pero es obvio que la prefabricación ha evolucionado notablemente en las últimas décadas. En el caso de Europa, especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda totalmente devastada, una gran parte de ella queda devastada, hay que reconstruir y a veces yo creo que equivocadamente seguimos oyendo, yo creo que cada vez menos alusiones a aquella época de primer gran explosión del uso de elementos prefabricados, pero las circunstancias eran otras, bueno, una rigidez en cuanto a los diseños, al uso de los elementos. La situación hoy ha cambiado notablemente, igual que otras industrias que hayan evolucionado a mayor o menor velocidad. La industria del prefabricado concreto no es para menos. Yo creo ya tener cierta visión, un recorrido de los casi 17 años que llevo trabajando en la asociación para decir que los avances que se han producido y por poner en el foco, por ejemplo, los elementos vistos, las fachadas, el mobiliario urbano, elementos donde la estética es un requerimiento cada vez más importante por parte de arquitectos, de urbanistas, etcétera. La evolución que ha habido ha sido, bueno, vertiginosa. Llegamos ya a hacer fachadas, realizaciones tremendas. Pero todo esto hay que hacerlo en un contexto que nos viene muy influenciado por aspectos como el tema de la sostenibilidad, que luego me detendré un poco más, la reglamentación, que avance, se construya más o se construya menos, la reglamentación avanza a una velocidad de crucero y todo, en todo ese contexto, con todos esos retos que tenemos a nuestro alrededor, pues tenemos que ser capaces para continuar avanzando. Esta imagen que es muy reciente, de un proyecto reciente, yo creo que viene muy bien a las claras. La utilizo habitualmente, también doy clases en la universidad y me gusta empezar por ella para hacer ese ejercicio, esa reflexión a la que le invito a los alumnos para decirles qué ven en esta imagen. Si ven algo distinto, ven lo mismo. Parece claro que vemos dos estructuras de hormigón, pero vemos dos estructuras distintas. A la izquierda vemos una estructura que se hace en el sitio, en cambio, en la imagen de la derecha estamos viendo una estructura prefabricada. Y esto ya, de aquí subyacen una serie de aspectos que deberíamos un poco de ser capaces y conscientes, si no lo somos, evidentemente, de distinguir de cómo se materializa la construcción en concreto. Se puede hacer en el sitio o se puede hacer a partir de elementos prefabricados. Lo que tenemos que tener bien en claro que estamos hablando de cosas probablemente bastante distintas, ya empezando por la propia concepción. En el propio proyecto no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver una estructura prefabricada frente a una estructura in situ. Una nos dará una serie de ventajas, tendrá también sus limitaciones y lo mismo con la otra, pero tendremos que ser conocedores para sacarle el máximo provecho posible. Bueno, en este sentido no vengo a añadir nada que creo que la mayoría de los que aquí estéis conectados, por no decir todos, debido al interés, pues sepamos diferenciar en una construcción industrializada barra prefabricada la precisión dimensional, para bien o para mal, es algo, es un factor incuestionable. Tenemos que ensamblar los elementos, tenemos que conectarlos, no tenemos margen de error o tenemos muy poco margen de error. Y eso es un arma de doble filo. El hecho de traer los elementos de fábrica en lugar de hacerlos directamente en la obra, pues eso introduce probablemente algún tipo de diferenciación en cuanto a la calidad esperada, a los residuos que se puedan generar, etcétera, etcétera. Pero nosotros trabajamos un poco para tratar un poco de ir avanzando hacia una industrialización que en España, y ahora lo veremos, se están dando una serie de circunstancias que algo que se aludía al futuro, a la prefabricación es el futuro, que es algo que yo llevo escuchando muchos años y que muy probablemente también hayan escuchado ustedes. En este vídeo que voy a introducir muy breve, de apenas 2 minutos, un gerente de una de nuestras empresas lo explica perfectamente. Pongo el vídeo.
La forma de construir en este país es como la de los romanos, ladrillo a ladrillo, y si vas un poquito a Europa te das cuenta de que la forma de construir es totalmente distinta. Ahora mismo se va a dejar de construir de manera tradicional y se va a construir de manera mucho más industrializada. Esto es un mecano. Como todos entendemos un mecano, en vez de hacerlas en obra o llevar materiales sin ensamblar, se ensamblan materiales mucho más elaborados. Colocar un ladrillo pues tiene unas tolerancias muy diferentes a las de un proceso prefabricado, ¿no? Nosotros trabajamos con posición láser, tolerancias más o menos 1 milímetro. Desde la cimentación podemos encargar las ventanas porque sabemos que no va a haber variaciones en el conjunto. Nosotros colocamos ya el aislamiento dentro del proceso de fabricación, de tal manera que el operario en obra no tiene más que ensamblar. Sobre todo hay una diferencia en cuanto a lo que es eficiencia energética. El hormigón es susceptible de calentarse por un solo radiante y con eso lo que hacemos es ahorrar. Una vivienda de 90 metros cuadrados ahorrarás unos 1.200 euros año. Eso solo se puede hacer con este tipo de instalación que acaba las dos paredes de hormigón. Aedas Homes han hecho una apuesta valiente por unos métodos industrializados y creo que eso va en la dirección adecuada para que esto sea una norma y no una excepción. En Alemania, como esta instalación, hay 300. En España, esta es la primera. Tenemos un camino largo por recorrer, pero lo vamos a recorrer enseguida, porque la necesidad apremia. No hay mano de obra para construir y es una obviedad que la industrialización ha llegado para quedarse. Bueno, en este vídeo nos pone un poco en situación en qué momento estamos en España y podríamos hacer un poco extensivo al resto de Europa, aunque como digo, hay distintos ritmos en cuanto a la introducción del prefabricado, pero es algo que es un fenómeno que creemos que es irreversible. Decía que esta alusión que se hace a que la prefabricación es el futuro, si bien todavía se escucha, en España, especialmente a raíz de la pandemia, del COVID, se han dado una serie de factores que han confluido y estamos ahora mismo en un momento optimista en cuanto a que por fin ese momento de que siempre lo veíamos en el horizonte ha llegado. Me refiero a que la prefabricación cada vez se incorpora más desde la fase de proyecto, que es donde tiene razón de ser. No tiene razón de ser si es algo que viene luego motivado por cualquier cambio cuando el proyecto ya está avanzado, ya no digo cuando la ejecución está en marcha. Todas las prestaciones, todas las funciones que nos puede dar una obra que esté hecha en mayor o menor grado de industrialización, porque al final también hay que señalar que no tiene por qué ser todo enteramente prefabricado, ni siquiera todo tiene por qué ser en concreto. Puede haber también soluciones híbridas que pueden funcionar también perfectamente. Todas esas ventajas que nos dan en términos de velocidad de ejecución, de tener un mayor control sobre los procesos, etcétera, están cada vez más asimilados y aceptados en España, al menos por todo tipo de agentes, por arquitectos, urbanistas, las propias administraciones. Pero voy a señalar aquí cuál está siendo, bajo mi punto de vista, y yo creo que el del mayor número de expertos, cuál está siendo el factor clave para este definitivo despegue. Y es que no hay mano de obra. Lo citaba el gerente de nuestra empresa, de Viguetas Navarras, la falta de mano de obra. Esta es una gráfica muy ilustrativa. Aquí en España, hasta el año 2008, en el año 2008 se produce una crisis mundial, como todos ustedes sabrán. En España, con mayor intensidad y virulencia, si cabe, y la construcción no fue ajena a ello. Para que se haga una idea, en España, hasta entonces, en los años precedentes a 2008, se venían construyendo unas 650.000 viviendas y en el año 2014, todo eso fue frenándose progresivamente, se construyeron 40.000 viviendas, es decir, se redujo el ritmo de construcción de viviendas por 15, es decir, eran necesarias 15 veces menos mano de obra, 15 veces menos de empresas, 15 veces menos materiales. No hay sector que sea capaz de soportar eso. Bueno, afortunadamente se fue remontando. Ahora mismo estamos en un ritmo de aproximadamente 100.000 viviendas construidas, es decir, estamos todavía lejísimos y dudo yo mucho que volvamos a llegar a esas cifras que la verdad tampoco eran razonables, pero en esta gráfica pueden observar la mano de obra, cómo se distribuye. Por entonces casi un 50% de la mano de obra era mano de obra joven, era un sector que atraía
y era capaz de regenerarse, gente que se jubilaba, pero que quedaba perfectamente cubierta por gente joven, con lo cual no había problema, pero estamos ahora en una situación que no llega al 20% la mano de obra joven. Y en cambio, en el otro extremo, en la derecha, estamos viendo que casi el 60% es de los trabajadores que trabajan en la construcción, en cualquier escalón de la misma, pasa del 50%. Esto es insostenible. ¿Cuál es la alternativa que le damos la industrialización? Evidentemente vamos a tener que seguir respondiendo ante la demanda de construcción, edificios e infraestructuras, pero la industrialización de la construcción permite desplazar a ese personal a la fábrica en lugar de la obra, en unas condiciones de trabajo evidentemente mucho mejores al estar trabajado bajo techo en general, no estar expuesto de manera directa a la lluvia, al viento, al calor, al frío, en unas condiciones de trabajo más seguras. Y eso un poco se está demostrando con cifras, que por lo menos se puede atraer o ser un sector mucho más atractivo. Y esto es algo que no depende únicamente de nosotros como sector, es un problema casi diría de índole social. Y ya no digo también la incorporación de la mujer. Pongo aquí el ejemplo de una de nuestras empresas, Prefabricados Puyol, que va camino de que el 50%, la mitad de su plantilla, sean mujeres. Es decir, estamos atrayendo también talento femenino que de otra manera pues igual estaríamos renunciando al mismo. Y este está siendo el factor clave. Habiendo hecho ya un poco contextualizando en la situación en la que estamos, por ir un poco distinguiendo cuáles son los distintos ritmos de introducción del prefabricado. Evidentemente nos podemos encontrar con soluciones en prefabricado hormigón, de concreto, en tanto masa como reforzadas o pretensadas para todo tipo de edificios, prácticamente diría en cualquier tipo de infraestructura e ingeniería civil, a excepción quizás de las presas por los grandes volúmenes de concreto que necesitaríamos, o torres de refrigeración, pero por ir un poco repasando y poniendo un poco destacar, hacer un gran titular en los puentes. Por ejemplo, en los puentes es una solución muy asentada, muy consolidada. No todo el puente se puede prefabricar, pero diría que en puentes, en pasos sobre autovías, de media luz, pues el uso de vigas, de impostas, de pretiles, incluso hasta diría de pilas prefabricadas, la ingeniería lo conoce perfectamente y sabe muy bien lo que puede ofrecer. En cuanto a muros de contención, es una solución pues poco a poco cada vez más recurrida, debido a los grandes formatos que podemos llegar a lograr. Una solución más novedosa que en los últimos 10 años aproximadamente ha ido ganando terreno y ha ido quitándole cierta cuota de demanda a soluciones más en base a acero, son los fustes de los aerogeneradores. A medida que se han ido requiriendo mayores potencias de los aerogeneradores, el concreto, por el propio peso, por la estabilidad que da, ha ido ganando también peso. Las canalizaciones, los tubos, sobre todo en las redes de saneamiento y drenaje en España, aproximadamente el 60% se hacen con tubos de hormigón, etcétera. Los túneles a partir de dovelas. Aquí hubo una época sobre todo también antes del año 2008, de gran crecimiento de las infraestructuras ferroviarias, lo cual llevó emparejado la creación de túneles para pasar pues, zonas más elevadas. Tenemos también una orografía ciertamente accidentada en ciertas regiones de España. Bueno, pues las soluciones de túneles mediante dovelas prefabricadas de hormigón pues ha sido una solución también muy demandada. Y aquí, bueno, hago aquí un pequeño paréntesis. Una de las primeras colaboraciones que tuve con Asocreto en aquel momento fue con un artículo que fue publicado en el año 2016 e hice un repaso en aquel momento, de los puentes en prefabricado de concreto, y casi diría que está plenamente vigente también el contenido de la misma. En cuanto a la obra civil, ya elementos más pequeños, las barreras en carreteras también es una solución cada vez más demandada, frente a soluciones alternativas también la metálica, paneles acústicos. Por ejemplo, las traviesas. En España la infraestructura ferroviaria depende de un único administrador ferroviario se llama DIF. El 100% de las traviesas como homólogas son prefabricadas de hormigón. Ya no admite desde hace muchos años ninguna otra solución. Véase, por ejemplo, la madera. Otros sistemas de contención, más en zonas urbanas, también se pueden hacer con elementos, en este caso con bloques de concreto. Pasarelas, también otra alternativa bastante útil, sobre todo
con los concretos de alto desempeño UHPC para hacer pasarelas en prefabricado que tienen una mayor durabilidad frente a otras alternativas quizás hechas a partir de acero. Y también aquí permítame hacer otro pequeño paréntesis. También desde Andece pues intentamos también divulgar mucho, y el mes que viene, el 26 de noviembre, pues celebramos una jornada técnica dedicada a las infraestructuras de obra civil. Evidentemente por el horario quizás no puedan conectarse, pero les animo porque todas estas sesiones técnicas también las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube, así que permítanme pues invitarles a participar y conocer lo que se está haciendo, además con un enfoque muy práctico. Presentamos proyectos reales describiendo cuál ha sido todo el proceso, el porqué de la elección de los elementos prefabricados, incluso diciendo cuándo se cambió algún aspecto del proyecto por alguna circunstancia de estas que pueden ir surgiendo según la marcha. Muy interesante y les animo a conectarse. Y en cuanto a la urbanización, también yo creo que soluciones perfectamente asentadas, los pavimentos en zonas urbanas mediante adoquines, baldosas, bordillos. Yo ya no veo bordillos que no sean de hormigón en los márgenes de las aceras. El mobiliario urbano, tenemos empresas distinguidas a nivel, reconocidas internacionalmente por el alto valor de lo que hacen con elementos de mobiliario, bancos, papeleras, etcétera, series ilimitadas, pero también incluso series a veces con un número limitado de piezas porque llevan la firma de algún arquitecto urbanista de reconocido prestigio. Soluciones más innovadoras, en este caso pues un aparcabicicletas innumerables, también en interior, el terrazo, que es una solución muy española, que se lleva haciendo aquí más de 50 años y que tiene también su nicho de mercado, etcétera, etcétera. Y luego en cuanto a la edificación, bueno, aquí habría también un poco que contextualizarlo en función del tipo de edificio. En el caso de la edificación industrial, la logística, que estamos hablando de grandes naves, bodegas, como más le conocen ustedes, bueno, pues prácticamente todo lo que es el esqueleto y el cerramiento, hasta diría la fundación, es susceptible de prefabricarse. Aquí ya cada vez menos, yo creo que aquí estaríamos hablando de un 90 o un 95% de esta tipología edificatoria se hace mediante elementos prefabricados de concreto desde hace 10, 15 años. Está muy asentada, cada vez se está haciendo edificios de mayor superficie. Por poner alguna referencia, bueno, alguna firma más que conocida que requiere grandes espacios diáfanos, se hace con edificios prefabricados. Incluso se ha añadido un sistema constructivo que son túneles de evacuación. A medida que se hacen edificios de mayor superficie, pues se requiere tener algún tipo de canal de evacuación en caso de que se produzca un incendio, una chispa, se encienda, bueno, pues tener alguna zona confinada que permita a los ocupantes de dichos espacios el tener unas vías seguras de escape. Pues también aquí se está recurriendo a soluciones prefabricadas con marcos, etcétera. Bueno, aquí esto es un ejemplo muy llamativo. Esto es un centro que se hizo en el sur de España, de una conocida firma de producción de alimentos, que originalmente las naves eran en acero, y esto es un caso que ha pasado ya en varias ocasiones, desafortunadamente, y las naves eran metálicas, se quemaron y había que reconstruir para reactivar, para volver otra vez a reiniciar la actividad productiva en las mismas. Y había una primera solución que era industrializada y luego otra que era la elección del material, y aquí no hubo ninguna duda que el concreto, el prefabricado concreto, era la única opción posible para poder volver otra vez a rehabilitar las mismas. Otros tipos de edificios, esto es un circuito de velocidad donde se hacen carreras de motos, bueno, pues todo lo que es la estructura y luego el graderío también se ha recurrido a prefabricados. Otros tipos de espacios edificatorios para el comercial, graderíos. Aquí en España conocen los toros, por ejemplo, hay afición desde hace muchos años. También estadios, etcétera, etcétera. Cada vez más se reconocen las ventajas distintivas de la prefabricación, y es una solución que también
no de por sí de entrada resuelve todos los problemas, pero también son las propias empresas las que cada vez se han ido tecnificando más. La parte de proyecto, el contar con equipos técnicos solventes, potentes, que conozcan desde el principio el proyecto y sepan dar una respuesta adecuada a la demanda del cliente, en este caso el arquitecto o el ingeniero, pues es algo que nos está permitiendo entrar en proyectos que quizás en el pasado pues ya ni siquiera la opción del prefabricado era algo que se llegaba a contemplar. Ahora sí, afortunadamente, con lo cual esto al final se refleja en las cifras de lo que se está haciendo en general. Hospitales, esto es un ejemplo además muy gráfico, esto era una dotación. Los hospitales son seguramente el tipo edificatorio que más tiempo tarda en ejecutarse. Podemos estar hablando de 5, 6, 7 años tranquilamente, también en función del volumen construido, pero son obras largas en el tiempo y es una necesidad que cuanto antes se disponga del activo construido mejor, porque la administración será capaz de dar respuesta a la necesidad de tener más camas, más quirófanos disponibles para atender a las necesidades que pueda tener la salud. Bueno, pues esto era una obra que inicialmente estaba concebida para hacerla in situ, en el sitio, pero por problemas de plazos se valoró la opción del prefabricado. Bueno, pues tenemos una obra que está a punto de entregarse a primeros del año 2025 y que ha hecho una de nuestras empresas fabricantes, que viene aquí citada, Hormipresa. Les voy a poner un timelapse muy rápido porque yo creo que es bastante... vislumbra muy bien la velocidad, algo que tenemos más que asumido del avance extraordinario de una estructura en prefabricado. Además, aquí ven, si pueden observar, la dificultad añadida porque estaba en el casco urbano, además en una zona de costa. Este es el Hospital del Mar en la ciudad de Barcelona, con lo cual había una complejidad añadida para el acceso de los camiones, una ciudad grande, la segunda mayor ciudad de España, que es Barcelona, para llegar los camiones hasta el lugar de la obra. Bueno, pues todo eso también hay que analizarlo, estudiarlo, y fue factible. Eso también introduce alguna consideración en cuanto al diseño, la longitud que pueden llegar a tener las piezas. Bueno, ante los retos casi siempre somos capaces de dar respuestas. Las fachadas, lo decía al principio, seguramente aquí sea el campo de aplicación donde en los últimos 10-15 años se ha producido una evolución mayor. Se están haciendo auténticas, permítanme la expresión, virguerías constructivas. Arquitectos que hace, pues, ya digo, 10-15 años la prefabricación ni siquiera la contemplaban, tenían además una imagen de algo muy rígido que permitía poca variación estética. Se están haciendo ahora mismo diseños auténticamente, vamos, de vanguardia. Y aquí la industria española, tanto la pesada como la ligera, y digo la ligera porque también aquí cabe la opción del GRC, el concreto reforzado con fibra de vidrio. Somos un país, diría que después del Reino Unido a nivel internacional, que mayor avance se está produciendo en este sentido. Empresas que eran únicamente fachadistas con paneles de hormigón pesado, armado, de 8, 10, 12 centímetros de espesor, bueno, pues ahora también son capaces de tener esa otra vertiente ligera, y hay proyectos donde también pueden encajar perfectamente. Y aquí estamos hablando ya no solamente de edificios residenciales, comerciales, también edificios dotacionales en polígonos industriales también. Las naves que antes no tenían ningún requerimiento estético en este sentido, pues también hay firmas, compañías que van a construir un nuevo edificio y quieren también que la fachada, que al final es lo que vemos desde el exterior, pues se distinga, y aquí el prefabricado también está dando una respuesta importante. Por citar algún proyecto pues llamativo, también este es un sistema híbrido, lo que es el esqueleto exterior, celosías hechas en prefabricado, que esto es una obra que está a las afueras de Madrid, conozco también yo en primera persona, pues con alguna exigencia añadida en cuanto a la sostenibilidad, porque se certificaba con uno de los conocidos sistemas de evaluación de la sostenibilidad. Bueno, pues esto es un sistema híbrido. La estructura interior está hecha in situ, con concreto in situ, bueno, pero la exterior, todo lo que es la envolvente exterior, está hecha con paneles abiertos, con carpinterías incluidas, prefabricados de concreto. Y esto, si me permiten, casi a título informativo, les decía que dentro de Andeze contamos con unas 125 empresas,
hay perfiles distintos, no todas hacen todos los productos, hay algunas que están especializadas en unos productos y otras en otros, pero les animo a visitar nuestra web para, si tienen curiosidad y conocer un poco mejor, pues identificarlas y acceder a sus páginas web a través de las mismas. Bueno, se me había pedido que hiciera también una visión de qué se está haciendo en el resto de Europa. Si puedo hacer una comparación general y sin temor a equivocarme, en los últimos 15 años, que es el periodo de tiempo en el cual yo llevo trabajando para la asociación, pues casi diría que nuestro ritmo de avance ha sido incluso superior al que se ha producido en otros países. Destaco, por ejemplo, Italia. Italia ha sido reconocido en industria puntera y lo sigue siendo, pero por distintos factores pues quizás no haya avanzado tanto y que no se malinterpreta. Al final es algo lógico. Hay quienes evolucionan más, quienes evolucionan menos, pero Italia siempre era un poco la referencia. No digo que no lo sea, ni mucho menos, pero ha habido otros países y ya digo que sin temor a equivocarme, España ha sido uno de ellos, de los cuales en este periodo de tiempo ha avanzado más. Pero también Francia, por ejemplo. Francia también es un país que se están haciendo obras, sobre todo en el tema arquitectónico, impresionantes. Es un país donde además se originó, o uno de los donde se originaron, al menos en Europa, el estudio, el análisis del concreto de alto desempeño, hormigones de más de 100 megapascales, y se están haciendo obras pues, como la que aquí aparece en Marsella, con un arquitecto de renombre mundial como Jean Nouvel, que utiliza también el prefabricado y una fachada con un formato similar a la que vimos anteriormente en Madrid, pues también hecha mediante elementos prefabricados. Otras obras, quizás no tan desde el punto de vista estético, pero sí desde un prisma de las capacidades que puede haber para encajar distintos elementos e industrializar lo máximo posible, pues esto es en Alemania. Alemania es un país muy donde la digitalización, donde la tecnología faltaría más, la industria automovilística es un buen ejemplo de ello, está más interiorizada. Bueno, pues se busca también la funcionalidad. Incluso aquí dejar las estructuras vistas. Esto es una residencia de estudiantes hecha recientemente en Berlín, en la capital de Alemania, donde prácticamente todos los elementos, incluso las escaleras, también se prefabrican, quedan vistas, apoyos de las vigas a media madera. Es decir, yo creo que es un muy buen ejemplo desde el punto de vista de las posibilidades de la ingeniería estructural. En el Reino Unido también ha sido un ejemplo y yo creo que desde ahí la sostenibilidad, como indicaré ahora, son un poco la punta de lanza de lo que se están haciendo, pero pondría un punto y seguido de lo que se hizo en el año 2012. Muchos de ustedes recordarán, se celebraron en Londres los Juegos Olímpicos y fue el primer gran evento donde se introdujo esa variable de que las infraestructuras que se iban a tener que crear para un evento tan extraordinario como unos Juegos Olímpicos, después de acabar los mismos, seguramente muchas de esas infraestructuras de los estadios, pabellones, ya no iban a tener una necesidad de alojar a tantos espectadores. Bueno, pues todo eso introdujo una variable de poder luego reutilizar o reducir la capacidad del aforo de los mismos, y eso fue una invitación directa a industrializar lo máximo posible los mismos. Bueno, pues con ese criterio de diseño el Estadio Olímpico luego se redujo. Ese factor de diseño se ha ido manteniendo e incluso mejorado con el paso del tiempo. Esto es un estadio también en Londres de un club, el Tottenham, que todo el graderío y gran parte del resto de elementos constructivos pues se ha hecho en prefabricado y siguiendo ese factor de diseño de tener incluso que reconstruir o ampliar, si fuera el caso en el futuro, el estadio. Y es muy interesante. O Italia, que no quería hacerla ni mucho menos, o sea, no hacerla de menos porque sigue siendo un referente en cuanto a la prefabricación. Se están haciendo también obras de vanguardia. Esto es una rehabilitación de un teatro. La rehabilitación aquí en Europa, tenemos también un parque construido en muchos casos ya pues antiguo, y siempre se valora, o casi siempre se valora, la opción de demolerlo o bien tratar de aprovechar al máximo y rehabilitarlo. Pues esto es un teatro en la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, que se ha reconstruido con paneles de poco espesor, con concreto alto desempeño de 3-4 centímetros de espesor, y que da además una imagen
como si fuera el estado original de dicho edificio, pero manteniendo la esencia y añadiendo pues, esas prestaciones que nos puede dar el concreto, tal y como lo conocemos hoy, como sabemos dosificarlo para conseguir que tenga la máxima durabilidad posible. Y luego también me gustaría aquí hacer una introducción también, porque el formar parte de una alianza europea, como puede ser la Unión Europea, nos permite también estar a veces atento a colaboraciones entre distintos países. Esto es una serie de proyectos que se llevó a cabo en los primeros 15 años, que arrancaron en el año 2000 y finalizaron en el 2015, 4 proyectos europeos que estaban destinados a analizar el comportamiento ante el sismo, ante el terremoto, y ustedes es una preocupación lógica que tienen, ya que en Europa pues lo mismo, no es un territorio sísmico, sí lo es, sobre todo en los países del arco mediterráneo. España es un país con una sismicidad media, pero si nos vamos hacia el este, Italia y especialmente Grecia y Turquía son países donde el criterio, el diseño antisísmico prevalece ante cualquier otra exigencia, ya sea de durabilidad, etcétera. Y esto nos permitió acceder y compartir el conocimiento, casi más bien aprender de lo que se había desarrollado en otros países, y sobre todo las conclusiones que se obtuvieron después de esos 4 proyectos fueron súper interesantes, con un doble motivo, sobre todo desde el punto de vista de la normativa. La normativa hasta entonces era bastante escéptica ante el uso de los prefabricados en zonas sísmicas, y gracias a este trabajo se ha conseguido luego implementar en las normativas y que tengan ya prácticamente una equivalencia, gracias sobre todo a un muy mejorado conocimiento del comportamiento de las conexiones, de los elementos, de cómo transferir las acciones, de cómo plastificar las uniones ante la inmensidad de la energía que se produce durante los minutos que puede durar el efecto de un terremoto. Incluso pues, se llevaron a cabo ensayos, esto es un ensayo a escala real, en un laboratorio, mayor laboratorio de la Unión Europea, algo espectacular. Les animo también a información de estos proyectos. El SafeCast fue un poco el proyecto estrella de esta serie, pero luego la demostración práctica de que esto ha funcionado. Recordarán el año pasado, seguramente, se produjo un terremoto devastador en Turquía y Siria con más de 50.000 fallecidos. Bueno, pues entre las investigaciones que se hicieron a posteriori, en general, aquellas construcciones que se habían hecho en prefabricadas, como esta que he señalado aquí en la imagen, pues se habían mantenido dentro de lo que cabe estables. Y esto es, creo que, un punto que demuestra que haciendo bien las cosas, conociendo cómo funcionan, y en el caso de la prefabricación, pues podemos hacer estructuras que nos permitan estar con las garantías necesarias. Saco a colación el comentario que le he escuchado en muchas ocasiones al profesor Gabriel Santana, antiguo presidente de ANIPAC de México, que lo conocerá muy bien porque es un colaborador constante de todos los eventos que hacen ustedes en Procenco. Dice que él siempre está más seguro, está más tranquilo en un edificio que tenga prefabricado, porque siempre se nos exige más seguridad. Igual no hay que sobredimensionar innecesariamente tanto, porque eso al final implica unos sobrecostes, pero sí que sabemos, conocemos, tenemos normativas, y el mejor laboratorio, aunque no debería llegar, pero lamentablemente la Tierra se sigue moviendo, es la propia realidad, y las estructuras prefabricadas, bien diseñadas y bien ejecutadas, pues pueden ser suficientemente seguras. Y un poco por ir llegando al final, un poco por contextualizar, antes lo he dejado un poco caer, al final el 90% aproximadamente de la normativa que tenemos que cumplir viene de arriba, viene de la Unión Europea. En mi caso, pues desde hace también 15 años, soy el delegado español en el Comité Europeo de Normalización, que es donde se desarrollan las normas de productos prefabricados, que son pues el conjunto de bases, de requisitos para asegurar que los productos finales tengan la calidad necesaria que el mercado espera. Y ahí pues tenemos que hacer una labor continua para pues, que quede lo mejor recogido posible, que también vaya asimilando los avances, el conocimiento, todos los ensayos, investigaciones que se hacen. Pues el concreto al final
no dejar de reinventarse, nuevos cementos que van apareciendo, etcétera. Bueno, pues eso queda todo plasmado en el marcado C. El marcado C es una exigencia que tenemos en Europa que establece pues, una serie de requisitos. En el caso de los prefabricados, más de 50 puntos de control, desde que nos llegan los materiales a la fábrica, desde la elaboración del propio concreto, la colocación de las armaduras, hasta llegar por último a la comprobación de las tolerancias geométricas de los elementos que estén dentro de unas dimensiones establecidas. Bueno, pues todo eso viene en esas normas y lo tenemos que cumplir. Eso es un aseguramiento de la calidad. Como creo que voy un poco justo de tiempo y creo que les pueden facilitar la presentación. Tengo aquí un tercer y último vídeo, vamos, dura también 2 minutos, pero viene un poco a refrendar la importancia que tiene el control de calidad en nuestra industria. Es algo incuestionable. O sea, la calidad forma parte del ADN del prefabricado. No se puede hacer un producto mal. Si se hace, debe quedar en la fábrica, que es donde se detecta el fallo. Bueno, pues esto es algo que se ha evolucionado notablemente y esto es algo que también sabemos que se está introduciendo alguna iniciativa en algunos países de LATAM. Creo que también Procenco está detrás de ello y bueno, desde aquí nuestra colaboración también para compartir el conocimiento, el aprendizaje de todos estos años al respecto. Y luego, esto ya un poco para ir concluyendo, estamos en un mercado en constante cambio. En nuestro caso, y casi diría de manera global, hay dos aspectos o dos tendencias innegables. Por un lado, la sostenibilidad y por otro lado, la digitalización. Que esto nos está influenciando ya no solamente como industria, casi diría a nivel de ciudadanos. O sea, el que yo pueda estar hoy conectado es gracias a la tecnología, a la digitalización y la sostenibilidad. La sostenibilidad, especialmente la Unión Europea, ha sido el primer continente que se ha autoimpuesto una exigencia que en el año 2050 debamos alcanzar la neutralidad climática. Esto probablemente todos ustedes más o menos sepan de qué estoy hablando. Es decir, todas las emisiones, especialmente los gases de efecto invernadero, véase emisiones de CO2, pues tienen que llegar a un equilibrio, a una neutralidad. Es decir, que tengamos que reducir hasta tal punto que, aunque sea un poco, el planeta, los mares, los bosques y tecnologías de captura de carbono, muchas de ellas todavía por desarrollar, bueno, pues esa poca emisión que se produzca desde numerosas fuentes sea neutralizada. Y aquí la construcción tiene una importancia brutal. Evidentemente tenemos que seguir construyendo. La población a nivel mundial va a continuar creciendo, aunque en España especialmente y en Europa pues tenemos ciertos problemas de natalidad y no se presupone que crezca la población, pero en cualquiera de los casos cada vez emitimos más. Consumimos más y eso tiene al final unas emisiones asociadas. Y la construcción no es ajena de ello y tiene también esa importancia. Y en nuestro caso, como asociación y como industria en España, pues fuimos totalmente conscientes de que teníamos que hacer algo, que teníamos que aportar algo y teníamos que sentar las bases para que nuestras empresas ante algo que inevitablemente les van a acabar pidiendo el mercado, las reglamentaciones, estar en disposición de dar respuesta ante lo mismo. Y esto se plasma especialmente en los productos de construcción a través de las declaraciones ambientales de producto. Es muy difícil sintetizar en pocos minutos, pero todo este concepto. Para quien no lo conozca, una declaración ambiental de producto es un análisis de los impactos ambientales que tiene un producto de construcción o un bien de consumo o un sistema constructivo, un edificio, a lo largo de su ciclo de vida. Bien únicamente al inicio o bien analizando desde el principio, desde que se elaboran las materias primas hasta el fin de la vida útil que pueda tener dicho edificio o dicho puente. Bueno, en nuestro caso, ya digo, hace ya 7 años comenzamos a entrar en el detalle de qué se podía hacer. Hicimos un estudio sectorial recopilando información de cuáles eran los impactos ambientales que tenía nuestra industria y llegamos a empezar a conocer qué era lo importante. En nuestro caso, bueno, pues sacamos unas declaraciones ambientales sectoriales y empezamos a tener ya un poco más una noción de por dónde iba todo esto. Esto de los kilos de CO2, pues yo creo que les irá sonando. Nos subimos a un avión y podemos ver
el impacto que va a tener dicho avión y el que queda referenciado a nosotros como pasajero, pues lo mismo pasa con un producto de construcción. Pues ya podíamos empezar a cuantificar cuál era el impacto de nuestra actividad. Pongo aquí estos 167 kilos de CO2 por tonelada, por poner un valor de referencia, pero ya partíamos de algo. Y a partir de ahí empezar a tomar medidas para ir reduciendo paulatinamente esa huella ambiental, porque el mercado nos lo va a ir pidiendo y tenemos que llegar a un objetivo global que es llegar a esa neutralidad climática en el año 2050. Bueno, todo esto hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo, analizando miles y miles de datos. Es increíble la cantidad de información que hay escondida detrás de los valores y hemos llegado a un punto muy interesante que se resume en haber publicado una hoja de ruta hacia la descarbonización, una primera hoja de ruta en la cual planteamos una serie de medidas a nuestras empresas y también disponer de una herramienta informática propia que está reconocida por un organismo externo para que los fabricantes de una manera mucho más simple y ágil y consolidada puedan obtener directamente sus propios impactos ambientales, empezar a jugar con las variables, empezar a probar nuevos cementos de menores impactos ambientales, introducir agregado reciclado, utilizar energía renovable para saber luego la repercusión que va a tener finalmente en ese valor que les estaba enseñando, un valor orientativo. Y esto es algo que tiene mucho trabajo detrás y en lo cual estamos muy entusiasmados porque vemos que hemos sido capaces de dar respuesta antes de tiempo a una necesidad que no solamente nuestra industria va a tener, sino también cualquier otras de fabricantes de productos de construcción. Y también con ese ánimo a ir cambiando un poco el concepto en Europa. En España no tanto, pero quizás en otros países, pues la madera, por ejemplo, se ha ganado como único adalid de la sostenibilidad. No, se puede hacer también concreto sostenible. Somos conocedores de dónde están nuestras debilidades, pero también dónde podemos explotar nuestras fortalezas, pero para ello pues tenemos que recurrir a herramientas con las que estamos indicando. Y como voy llegando al final y no me quiero ir de tiempo, para dejar también espacio a alguna pregunta que me puedan hacer, la digitalización es el otro gran reto en España en particular, en otros países aquí es lo mismo. Hay distintos grados de avances, pues justo este año en la obra estatal se ha aprobado un plan BIM, es decir, los proyectos y la ejecución de los mismos, las obras, pues tienen que ir incorporando paulatinamente cierto grado de digitalización en cuanto a la información en BIM, pero en nuestro caso también nos anticipamos y en el año, hace ya 10 años, empezamos a trabajar en ello de manera natural las empresas, sobre todo los fabricantes de estructuras, simplemente por una cuestión de operatividad, prácticamente diría que hoy ya no hay empresa que haga estructuras o haga fachadas que no trabaje en base a programas de modelado en BIM, porque una cuestión casi de eficiencia que permite diseñar sus propios elementos, la parte que le corresponda en prefabricado lo puede hacer y que luego le pueda ayudar a generar las planillas de fabricación, las órdenes de fabricación de sus propios elementos, que haya una correlación exacta entre lo que diseña, lo que fabrica y luego a continuación de lo que se va a instalar, que no haya pérdidas. Y aquí casi diría no el 100%, pero llegaremos al 100% independientemente de que la obra estatal ya lo esté demandando, pues ya se hace así. Como, bueno, que haya ya incluso una monitorización, esto es un ejemplo muy gráfico también de Viguetas Navarras, de que en tiempo real se puede incluso hacer uso de otras herramientas digitales para tener cámaras que te permitan hacer un seguimiento en continuo del avance de la instalación de la obra. Eso yo creo que es un avance tremendo en cuanto a las posibilidades de empleo de las distintas herramientas tecnológicas. En cambio, en lo que es ya prefabricado, ya más de serie, bloques, pavimentos, etcétera, todavía la introducción es escasa y diría que se resume a hacer catálogos digitales un poco para distinguirse de la competencia, pero bueno, todo irá llegando. En nuestro caso, bueno, pues hace 10 años creamos una galería, una biblioteca, con ayuda de una firma especializada en hacer modelos BIM de productos de construcción, que hemos ido ampliando
paulatinamente y hoy, bueno, pues incorpora ya casi 50 productos prefabricados de hormigón genéricos hechos en BIM que también pueden servir de base para el desarrollo específico de nuestros propios fabricantes. Y esto también un poco, todo esto hay que enseñarlo, hay que mostrarlo. Bueno, pues también como complemento a todo lo que vengo indicando, pues la formación, ese salto, ese traslado de personal de la obra a la fábrica, que va a ser inevitable, pues requiere que pongamos nuestro granito de arena y estamos llevando a un ambicioso programa de cursos al respecto para ir dando respuesta. Y muy rápidamente, un poco para que vean las diferencias en cuanto al escenario, al horizonte que nos espera en los próximos años, bueno, pues en general en España se prevé que la construcción continúe creciendo a unos ritmos muy tímidos, también un poco distinguiendo la edificación de la obra pública, que eso también va un poco influenciado por consideraciones políticas, años electorales, años no electorales. Bueno, me imagino que en Colombia, Chile, Costa Rica, países, en sus países, pues pueda aparecer algo parecido. Y luego, como digo, pues dependiendo un poco del campo de aplicación, hay ritmos distintos, pero bueno, se espera también un crecimiento. Y siendo moderadamente optimistas y realistas, el grado de uso de los prefabricados, por todas las razones que he ido escribiendo, pues no creo que no hay otra que incluso sea superior a las cifras que aquí vienen. Y ya para finalizar, bueno, como conclusiones, lo que he venido, lo he citado en 3 o 4 ocasiones, saludé al futuro, yo creo que ya es presente, el prefabricado es presente, pero no nos podemos dormir, tenemos que seguir trabajando, ser ambiciosos, la calidad, la sostenibilidad o la transformación digital, pues están ahí, tenemos que, como asociación, facilitar y darle las herramientas necesarias a nuestras empresas. También, pues como digo, volver otra vez a ofrecer la colaboración con otras asociaciones de otros países. No somos competencia ni mucho menos, somos colaboradores y todos creo que estamos convencidos que podemos aportar y trasladar ese conocimiento en la medida que podamos. La comunicación, las redes sociales, también es importante enseñar lo que se hace. Yo animo siempre a nuestras empresas asociadas a que enseñen lo que hacen, es importante para vencer ciertos miedos o prejuicios que todavía puedan persistir en cuanto al uso de la prefabricación. Y la formación, pongo aquí un enlace, no me da tiempo, pero también es importante. Es muy interesante y la verdad es que hemos recibido innumerables felicitaciones, hemos creado una serie de vídeos que también están en nuestro canal de YouTube. Bueno, viene aquí el enlace y les animo a verlo al respecto. Somos una industria potente, esto es una imagen de hace apenas un mes, en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy juega el Real Madrid, yo soy muy futbolero y lo bueno es que termino esto, para mí el trabajo casi es socio, pero también el fútbol es socio, y hace un mes pues celebramos el 60 aniversario en el Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid. Nada más, tienen aquí mi correo electrónico. Si tiene ahora alguna pregunta, intentaré contestarla y si no, bueno, pues encantado también de responder ante cualquier inquietud, duda que puedan tener ahora o más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alejandro, por esta presentación que nos hiciste, por compartirnos tu tiempo y tus conocimientos, toda esta experiencia que has recogido trabajando tantos años en el área de los prefabricados. Agradecemos también, antes de pasar a la parte de preguntas, quiero agradecerle a los auspiciadores de este módulo de conferencias. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y SICA y Holcim de Colombia. Ellos han creído en este proyecto y nos han apoyado comercialmente para poder llegar a ustedes con información sin ningún tipo de costo. Recuerden que este módulo otorga constancia de asistencia y deben completar registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias de este primer módulo. Entonces, en el chat se está publicando nuevamente el link de registro. Igual pueden acceder al formulario en el QR de la imagen. Antes de empezar con las preguntas, los invito a darnos la opinión sobre la conferencia que escucharon el día de hoy. Voy a dejar en pantalla un QR y además vamos a publicar en el chat el link de la encuesta de satisfacción, donde además nos pueden sugerir temas y expertos que les gustaría tener en este tipo de espacio. Bueno, vamos entonces a tener un tiempo aquí con Alejandro para hacerle algunas de las preguntas. Hay varios de los asistentes que nos han hecho sus preguntas y me voy a permitir formulártelas, Alejandro. La primera de ellas son 2 preguntas que nos hace Eric
Coty, él dice, ¿qué clase de unión se lleva a cabo entre los elementos? Es decir, ¿son simplemente apoyadas, articuladas o semiempotradas? ¿Es posible una empotración cerca del 100%? ¿Y cuál es el material que se utiliza en estas uniones? ¿Es químico, mecánico? Bien, bueno, es difícil dar una respuesta general. La prefabricación a veces se ha entendido incorrectamente porque se ha pensado que únicamente se hacen apoyos simples, sin ningún tipo de rigidización. Esto sí es posible pues en edificaciones donde el sismo, donde no haya movimientos esperados. España, pues tenemos una gran parte de nuestro territorio, no hay movimiento esperado. Entonces, por una cuestión de economía, de costes, los detalles constructivos, las uniones, pues son lo más simples posibles. Pero he puesto el ejemplo de este proyecto europeo, podemos pasar de 0 a 100 según las necesidades que haya. Tenemos zonas de cierta sismicidad. Ahí, pues en función de lo que el proyectista nos diga, porque al final nosotros somos una parte más del eslabón de la cadena, podemos dar una solución en cuanto a hacer estructuras más un mayor grado de rigidización, menor grado de rigidización en función pues, de las necesidades del proyecto. ¿Cómo se resuelven? Prevalecen las uniones mecánicas, no voy a citar marcas comerciales, pero hay 3, 4 firmas internacionales, yo creo que más que conocidas, que tienen soluciones testadas y más que probadas ya en la propia realidad que funcionan perfectamente, uniones mecánicas, pero a veces hay que completarlas pues, con algún tipo de resina, algún tipo de mortero grau. Yo creo que a veces una media quizás conservadora, pero también introduzco aquí una nueva variable que es la circularidad, que no me he podido detener en ello. Igual si hubiéramos hablado únicamente de sustentabilidad, hubiera podido hacerlo, pero en Europa ya se está introduciendo la circularidad, la reutilización, la máxima reutilización posible de los activos construidos al final de la vida útil. Y ahí la industrialización nos puede dar una mayor probabilidad de hacerlo, pero para ello tengo que diseñar para poder deconstruir y luego poder gestionar nuevamente esas piezas y poder reutilizarlas o reciclarlas. En otro caso, si las pego, si introduzco soluciones húmedas, pues va a ser mucho más difícil. Ok, Espero haber respondido a la pregunta. ok. Alejandro, pero se usan de todas maneras también uniones húmedas, es decir, que se Sí, fundan, sí, nudos que se funden en sitio. indistintamente. ¿En qué proporción? Pues no, no hay, que yo conozca, no hay ningún estudio que diga tanto porcentaje de un tipo o de otro. No, no lo conozco y dudo que se haya hecho, pero ante un problema hay una solución o varias soluciones. Si tener el conocimiento suficiente para poder hacerlo. Pero con el prefabricado hemos llegado, yo creo, que a un punto y no quiero pecar de excesivamente optimista, que hay soluciones prácticamente para todo. Ujú. Es que ese es un tema muy sensible en Latinoamérica, Alejandro. Las uniones son como, digamos, la preocupación de los códigos sísmicos nuestros, el hecho de que estos elementos no puedan tener o no aseguren en algún momento un comportamiento antisísmico adecuado. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes tienen que ver con ese tema, con el tema de las uniones, si son uniones mecánicas, si son químicas, qué tipo de materiales, por ejemplo, en las uniones que son fundidas se utilizan. Es concreto común y corriente, es de alta resistencia, son elementos químicos. ¿Qué se usa en esas uniones, Alejandro? Sí, O todos. pues yo creo que hay dos materiales que prevalecen, los morteros tipo grout, y luego también algún tipo de resina especial, pues para rellenar las vainas, la típica unión de esperas de armaduras que sobresalen, pueden sobresalir, por ejemplo, en los extremos de la ménsula, y luego los extremos de la viga, aquí le llamamos jácenas, que lleven esos orificios para que encajen en dichas armaduras salientes, y luego eso hay que rellenarlo, siempre lleva cierta holgura. Ahí bien se utilice un mortero tipo grout, o bien también algún tipo de resina de rápido endurecimiento y hacer así ya una unión perfectamente rígida. Eso se hace
no se hace mucho por lo que digo, porque en España el criterio sísmico no es tan importante, pero si nos vamos a Grecia o Turquía, Ahí sí. pues a las pruebas me remito. He puesto ese ejemplo de esa nave donde la estructura se ha mantenido después del terremoto de febrero de 2023 prácticamente estable ante un terremoto de una grandísima intensidad. Ok, bueno, nos preguntan también, tú hablaste de una falta de mano de obra que hay en Europa, que digamos ha sido la que ha motivado mucho más el uso de los prefabricados. Nos preguntan si esa mano de obra que utiliza la prefabricación tiene algún grado de especialización, es decir, hay que formar estos operarios. Sí, sí, pues es lo que he introducido, la importancia que tiene la formación. Desde Andece, pues estamos de 2, 3 años para acá, le hemos dado una vuelta de tuerca a esta área, desarrollando cursos a todos los niveles. Ya no solamente, por ejemplo, estamos ahora a punto de llevar a cabo, lanzar un curso de montadores. No hay montadores Ujú, especializados normalmente, bueno, aquí en España y diría que en el resto de Europa hay dos formas de proceder. Una es la propia empresa constructora que te compra el prefabricado, pero instala ella, bien con equipos propios o equipos subcontratados que pueden tener mayor, menor o ningún grado de especialización en el montaje de estructuras prefabricadas. Si no tiene ninguno, pues probablemente acabe dando gana problemas. más. Y luego, en otro escenario, es cuando nuestras propias empresas también hacen el montaje. Aquí le llamamos llave en mano, o sea, te entrego la obra Llave. completa, la fachada o la estructura totalmente terminada. Y lo hago con medios propios. Ahí, lógicamente, mi personal tiene ya esa formación mínima necesaria para saber actuar. Pero siempre nos tenemos que poner en el peor de los casos, que no sepan. Bueno, pues estamos a punto de sacar un primer curso y van a ser 3, 4 cursos online para especializar montadores, también para animar a personas que igual están indecisas y no saben hacia dónde orientar su futuro profesional bueno, pues poder tener un motivo más para que se incorporen y cubrir esa demanda. Alejandro, se usa en Europa la prefabricación completa de unidades completas que incluyen instalaciones y acabados o es algo que se hace en una siguiente etapa. Bueno, cada vez más se hacen sistemas combinados, o sea, multicapa. Por ejemplo, una fachada, si esa es un poco va por ahí la pregunta, pues hemos pasado de paneles macizos solamente de concreto a soluciones a veces patentadas que son multicapa, que llevan el aislamiento térmico incorporado, que llevan la Mm, carpintería incluso con la ventana incorporada, las cerraduras, es decir, se va yendo poco a poco a soluciones cada vez más industrializadas que luego ya en obra pues sea casi un ensamblaje mucho más rápido, también en parte por esto que digo, porque hay falta de mano de obra. Cuanto menos tenga que hacer en la obra, se presupone que si son sistemas ya más compatibles, puedan hacerse una construcción más rápida, de mayor calidad y con menores residuos, que eso también es otro problema que tenemos aquí. Una tercera parte de los residuos que se generan son de construcción y mm, demolición, y eso es insostenible. Eso hay que poner ya un límite y cada ven, vez ir reduciéndolo más. mm. Bueno, Melvin Rivera nos pregunta si tienes de pronto un porcentaje de lo que aporta la prefabricación a la reducción de las emisiones de la huella de carbono. Bueno, es una pregunta que no tiene una única respuesta. He enseñado muy rápidamente y bueno, tenemos varios vídeos publicados y si tiene interés en profundizar, pues le animo a entrar en nuestro canal de YouTube. Cuando empezamos con todo este tema de tratar, primero identificar, calcular cuáles eran nuestros impactos ambientales, empezamos con un primer planteamiento que era contemplar toda la prefabricación como algo único. Pero eso creo que es un concepto erróneo. No puede tratarse igual elementos que se hacen de concreto en masa, como un bloque, un adoquín, a una viga de un puente que lleva mucho acero embebido, porque al final los impactos van a ser distintos. Las dosificaciones del concreto no van a ser las mismas. Unos van a tener más cemento, otros van a tener menos.
Unos van a ser más intensivos en cuanto al consumo de energía necesario para la fabricación frente a otros que son elementos más seriados y requieren menos consumo eléctrico, por ejemplo. Con lo cual, al final, también tenemos la posibilidad de ir producto a producto, pero bueno, el trabajo hubiera sido inabarcable porque podemos contar con más de 100 tipologías de productos prefabricados. Con lo cual decidimos hacer algo intermedio y fue agruparlos en distintas categorías. Ahora, en este último replanteamiento que hemos hecho, estamos en 9 categorías de productos. Separamos las estructuras de los pavimentos, de las fachadas, de los forjados, de las canalizaciones, etcétera, etcétera, así hasta llegar a 9. Y cada uno tiene su propio planteamiento y tiene sus propios impactos. E incluso las medidas a aplicar, que en la hoja de ruta que he enseñado muy rápido tenemos, de ir un poco contemplando la optimización en cuanto al consumo de cemento, utilizar el cemento estrictamente necesario. Tenemos una urgencia que es tener que desmoldear a las 12, 14, 16 horas Horas. y eso pues nos introduce una variable que es tener que utilizar más cemento, pero también los aditivos por contra nos permiten desmoldear antes, utilizar superplastificantes, etcétera. Todo eso combinado al final pues lleva a tener unos resultados incluso en las propias empresas distintas. Bueno, le animo, porque no puedo dar una única respuesta, si tiene interés, tenemos mucha información y seguiremos generando contenido al respecto. Lo que sí es cierto es que hay una contribución importante a la reducción de emisiones de carbono frente a otro tipo de construcciones. Bueno, hoy mismo hemos publicado en nuestro blog un artículo al respecto a la hora de hacer las comparativas ambientales. Es un terreno peligroso porque muchas veces se hace de manera incorrecta. Bueno, no me gusta entrar en detalle de hablar del concreto como un todo. Bueno, ¿cuántos concretos podemos lograr? Ilimitados, es infinito, en función de cómo dosifiquemos más, menos cemento, más o menos agregado, etcétera. ¿Por qué compararlo como un todo o con la madera? Por ejemplo, la madera, vuelvo a citarla, pues creo que cae en el error a veces de compararse y denostar a otros materiales, es decir, no, el único material sostenible en construcción es la madera. Bueno, si tengo que importar la madera de la Amazonia para llevarla a Europa, bueno, la sostenibilidad queda por el Océano Atlántico. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que ser muy, muy prudente. Lo que yo sí que intento, y creo que aquí lo estamos consiguiendo con nuestras empresas, es que vayan poco a poco asimilando, a que sepan, a que empiecen a jugar con todas esas variables para que al final el resultado poco a poco sea el menor posible. Esos 167 kilos de CO2 por tonelada, pues hoy igual estamos en 150. La energía renovable cada vez, en España, por ejemplo, las empresas, ya no por una cuestión de ambiental, sino por una cuestión de amortización económica, pues las cubiertas de las naves están colocando placas solares fotovoltaicas para cubrir su demanda eléctrica a partir de energía renovable. Bueno, pues eso también tiene un reflejo en cuanto a reducir la huella de CO2. Bueno, poco a poco vamos sabiendo conocer cuáles son esas variables para que nuestras empresas vayan contribuyendo a que esa huella ambiental particular y también como industria vaya mejorando, vaya reduciéndose y podamos sí que entonces pues ser más ambiciosos a la hora de compararnos con otras alternativas. Pero yo creo que estamos todavía en el principio de este camino. Alejandro, los proyectos que son construidos en prefabricados tienen que concebirse así desde el inicio, es decir, o se admite el cambio de un tipo de estructura a otro. Bueno, lo recomendable es que el prefabricado sea una opción desde el principio. Evidentemente los cambios, pongo el ejemplo de un puzzle. Un puzzle, si empezamos con un tipo de puzzle, no pretendamos cuando llevamos ya casi la mitad el introducir piezas distintas. Algo no va a salir bien. ¿Se puede hacer? Si es lo aconsejable, no. Pero también luego hay grados de prefabricación. Podemos encontrarnos, nos encontramos, de hecho, en España ha habido épocas, también por áreas geográficas hay tendencias, que la estructura vertical, los pilares se hacían en acero, las vigas y las placas alveolares prefabricadas de concreto. Bueno, es una solución posible, sí. Incluso en madera nos estamos encontrando también empresas nuestras que hacen sistemas híbridos. Una parte en hormigón, otra parte en madera. Una cosa no tiene por qué quitar a la otra.
Es al final conocer las fortalezas y también las debilidades de los materiales, de Cada los diseños, material. para la solución idónea. Pero bueno, a la respuesta yo creo que es claro que cuanto antes, si se decide, que sea desde el principio al empleo del prefabricado. Al empleo de los prefabricados. Bueno, ya estamos un poquito pasados en tiempo, Alejandro, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión de preguntas. A todos los invito a que continúen conectados con nosotros en esta serie de prefabricados que vamos a tratar muchísimos temas técnicos, económicos, comparativos con otros sistemas, es decir, la información apenas este es el inicio de todo lo que ustedes van a poder ver a lo largo de la serie. Entonces están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación de hoy, por abrirnos los ojos, por mostrarnos cómo están las cosas por allá en Europa y esperemos que nosotros podamos tener un crecimiento igual en nuestros países en Latinoamérica en el uso de los prefabricados de concreto. Gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros, Alejandro. Un placer y seguro que sí. Seguro que nos vemos pronto. Pronto nos vemos, sí, señor. A nuestros auspiciadores, muchísimas gracias. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia. Quiero contarles cómo sigue esta serie a futuro. Este módulo 1, como les dije, apenas hoy comienza y pasado mañana, jueves 24, vamos a tener la segunda conferencia programada. Vamos a hablar de PDC y BIM, tecnología al servicio de la prefabricación en diseño y construcción. Vamos a tener aquí al ingeniero Marlon Orlando Infante Valdivia, coordinador de ingeniería de prefabricados de Dino Pacasmayo en Perú, y nos va a hablar de ese tema. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a la conferencia de hoy es válida para toda la serie. Y así que van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos. En el chat, de todas maneras, vamos a publicar nuevamente el link de registro para que puedan compartirlo con profesionales y compañeros que puedan estar interesados en el tema. Saludamos hoy especialmente a quienes se conectaron con nosotros por YouTube. Los invito a que opriman el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias. A partir de la próxima semana, la grabación de esta conferencia estará disponible en los canales de YouTube de Prosemco, Colombia, Asocem Perú y el ICCG en Guatemala. Si nos visitan, y si les gusta el contenido, déjenos un like y comenten nuestros videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y así están informados sobre nuestras actividades. Estamos como Prosemco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. Encuentran a SOCEM en Facebook y LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos al ingeniero Alejandro López, nuestro conferencista de hoy, a Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura de Perú y a SICA y Holcim de Colombia, auspiciadores de este módulo, pero sobre todo a ustedes que nos acompañaron en esta primera jornada. Nos vemos entonces este jueves 24 a las 11 horas Colombia y Perú o 10 horas Guatemala para que hablemos de las tecnologías BIM y BDC en prefabricados. Que tengan todos una feliz tarde.